Esta noche en el Cártel del Tímpano contamos con dos imponentes profesionales. El primero, Elan, criada en Guadalajara y con gran porte en la música independiente. Y el segundo, el joven Heriberto Murrieta. Nuestros jueces de plaza, Mariana Brown y Mexicanto, están listos. Que comience el paseillo. Yo soy Elan. Canto, compongo, soy músico. Elan es una palabra que significa fuerza vital y yo, pues es mi nombre y me gusta cantar con el mismo significado que mi nombre. Para mí la música es una forma de vida, es una salida a cualquier situación, es esperanza. Yo soy diferente porque no trato de ser como todos los demás. ¿Cómo defino mi música? También diferente. De repente es alternativo, de repente es rock, hay un poco de todo. No me gusta cerrarme mucho en cuanto a géneros. Simplemente si lo siento y es algo que viene del corazón, para mí tiene luz verde. Me llamo Heriberto Murrieta. Me dedico a la crónica deportiva, a entrevistar, me dedico a el periodismo taurino. En general me siento muy contento de poder llevar tantos años en esta profesión y tener una familia y poder trabajar en lo que más me gusta en la vida. El toreo es para mí una pasión, es un sentimiento, es algo que disfruto mucho. Me recreo con la creación artística cuando es bien interpretada, cuando es bien ejecutada. Así que pues forma parte muy importante de mi vida y de mi espíritu y de mi personalidad, la fiesta de los toros. ¿Hacia dónde voy? Hacia la consolidación de una carrera periodística, la consolidación de un estilo, satisfacer al público y sobre todo satisfacerme a mí también, desde luego, y sentirme yo realizado. Let's do this again someday, with the same cast like a rerun. I wouldn't change a thing. And though we'd have to leave some behind, to gain a few new ones, they'll throw us away. But we'll come back anyway. La versión corta de esa. Elan, qué alegría tenerte otra vez aquí en el Tímpano. Fue de nuestras primeras, ¿no?, visitas al Tímpano. Y de los mejores programas, de los que recordamos con más agrado. Igualmente. Y ahora, retomando y aparte con un gran personaje del periodismo en México, que es el amigo Heriberto Murrieta. Qué gusto, de veras, a los dos tenerlos acá es muchas gracias. Un lujo, ¿eh? Una combinación muy especial. Tenemos a dos güeros. Sí. Los güeros. Los güeros. A uno que ya no es tan niño Murrieta. Un cárdeno, un entrecano. A mí me parece, Heriberto, que tú fuiste uno de los primeros, de los que trazaron el camino para la nueva crónica deportiva. Pues muchas gracias. Yo pertenezco a una generación de cronistas muy buenos, pero creo que es muy importante ir creando su propio estilo cada quien. Claro. Eso me parece fundamental.
Y con el paso del tiempo, si bien en un principio como que imitas a algunos cronistas que han sido tus referentes o tus espejos, me parece que poco a poco vas formando tu propio estilo y eso es fundamental en cualquier arte. Me imagino que en el canto, que hacen ustedes, en la conducción o también en la crónica taurina, que yo creo que más que un oficio periodístico es un ejercicio artístico, yo así lo entiendo. Así es. ¿A quién te tocaba a ti admirar? ¿Don Paco Malgesto, don Ángel? Sí, desde luego. Fernández, no sé. Ángel Fernández, desde luego, el Mago Septién, Fernando Marcos, Pepe Alameda, Paco Malgesto, pero no tengo el estilo de ninguno de ellos, ¿no? Ni siquiera el de Jacobo. Quizá un poco más parecido a Jacobo, que ha sido mi maestro y a quien le aprendí mucho durante tanto tiempo en el noticiero de 24 horas. Así es. Pero creo que es importantísimo y más allá de si gusta o no, sí me puedo sentir muy satisfecho de tener mi propia forma de decir las cosas. Definitivamente. Que eso es importante. Claro, y sí es cierto, la verdad es que sí era como, ¿no? Oírte, verte en los toros. Luego mi papá era un gran amante de los ¿Cómo no? toros, Tu papá, hasta claro. llegó a ser juez de plaza, Sí. ¿no? Entonces ya te imaginarás, pues era de ver los toros de a chaleco. Y ¿sabes qué, Mariana? Era todavía una época un poco más, quizá la última etapa romántica, si cabe decirlo, no rudimentaria, pero sí de una televisión más amable, menos computarizada, menos electrónica. Todavía había un noticiero único, que era el de 24 horas, para bien o para mal. Exacto. Y los personajes que aparecían en la televisión en esos años, pues creo que estaban muy, muy arraigados. Y ahora hay tantas opciones que a lo mejor es un poco más difuso, más difusa la visión que se puede tener de todos los personajes que aparecen en la tele o en las películas o en las otras opciones de entretenimiento. Así es. Elana, a ti también te tocó ya la grabación digital, por ejemplo, los estudios ya en grabación digital. ¿Te tocó a ti ya no? ¿No te tocó la No, cintita? sí, de hecho sí me tocó cinta. Bueno, y pedimos estaba a punto de cambiar eso, pero todavía en Capitol Records en Los Ángeles y así, el primer disco. Nos gustaba, obviamente, ahorita ya como que decimos, bueno, ya, ¿no? O sea, tampoco es la feria de quedarnos en el pasado, pero sí era, o sea, todo lo que, desde meternos al estudio, ahora, obviamente se reducen los espacios. Yo tenía ese lado romántico, como mencionó usted, y que realmente es una cosa que tienes que vivir, ¿no? En cierto momento. Claro. Siempre hay un referente que te marca a alguien, alguna persona, algún personaje. De música, los Beatles, Janis Joplin, obviamente Chabela para mí fue algo muy, muy fuerte, sí. Pues de todo, ¿no? Yo creo que tenemos como, y siendo mexicana también como que crecimos con este rollo de que mi papá tal vez nos enseñaba música de extranjera o no sé, americana, inglesa, lo que sea, y mi mamá tenía más el lado, ok, bueno, ven, ahora te voy a enseñar a José Alfredo, siéntate, ya sabes, entonces era como una mezcla muy buena de no tener solamente el tengo este estilo porque me enseñó mi familia esto, sino que de todo, y jazz y clásico. Me imagino que te lo han de preguntar por todos lados, Sí. pero ¿por qué cantas en inglés? Yo, como mencioné, los Beatles y Janis y ese rollo Bob Dylan y Led Zeppelin, y en ese momento era lo que más estaba escuchando en los años en los que me senté al piano y empecé como a ver cómo tocar, porque nunca tomé clase de piano. Bueno, creo que tomé una, pero me enderezaron las manos tanto que dije, no, esto no tiene que ser tan a la fuerza. Entonces dije, no, bueno, entonces yo voy a ver cómo le hago sola. Y cuando empecé a cantar era porque estaba tratando de copiar a Janis Joplin. Entonces cantaba y decía, bueno, quiero ser como ella. Y naturalmente empecé a componer, pero naturalmente empecé a cantar, yo creo que por influencias en inglés. Claro. Una canción de la... ¿Cómo ves? Pues bien. Venga. Va.
hermosura. ¿Qué nos podrías decir de este octavo disco? Los últimos dos son discos que grabamos, son mucho más rock que este rollo que es un poco más melancólico, que creo que queda más como para lo que estamos haciendo el día de hoy. Los otros dos discos pues son como más desastrosones, ¿no? Como más un rollo de que llevamos como unos cuantos años haciendo giras de todo el año, entonces lo que hacemos es, casi terminando la gira, toda la gira empiezo y todo el año empiezo a escribir letras y a final del año como que nos juntamos, cada quien tiene como piezas, yo tengo obviamente las canciones que compongo y hacemos un disco y los últimos dos los grabamos en vivo, o sea literal los 5 en un estudio y era 1, 2, 3 va y lo grabamos en vivo en 3 días. Vas creciendo y de repente como que estás peleado con ciertas etapas en la música que al principio dices, bueno, ya escuché suficiente de eso, entonces ya no quieres saber nada del primer disco ni del segundo. Y luego como que vas madurando a cierto punto que dices, ok, son parte de tu historia y por algo estás aquí ahorita, ¿no? Si no fuera por esos discos. Entonces, sí, claro. Pues han sido súper importantes y pues no sé qué pasa, yo creo que vamos a hacer como un poco de todo, ¿no? Grabar en vivo, grabar en pedacera. Por ejemplo, en un periodista, Heriberto, pocos conocemos al Heriberto Murrieta, escritor. Sí, es una parte de la profesión que me gusta mucho. He escrito varios libros de tema deportivo, de tema taurino y de personajes de la cultura popular mexicana. He admirado mucho a personajes populares mexicanos que son muy identificados por el pueblo. ¿Como quién, Heriberto? Bueno, Agustín Lara, María Félix, Dolores del Río, Palillo, Tintán, Cantinflas, Chava Flores. Oye, para hablar de todos ellos, igual pudiste haber tenido encuentro con muchos de ellos, ¿no? Sí, he podido tener contacto con muchos de ellos. Quizá el que más marcado me dejó fue el encuentro con María Félix que tuve hace algunos años. Hubo un programa, no sé si lo recuerden, con Verónica Castro, donde apareció después de muchos años en que no salía en la televisión. Así es. Y continuó la amistad con ella después de ese programa, donde a mí me tocó hacer la parte de la entrevista taurina, porque ella fue muy aficionada. Y ahí en la calle de Hegel, en Polanco, tuve la oportunidad de ir varias veces en los años siguientes a visitarla, ella y yo solos. Qué maravilla. Porque además hay un lado desconocido de María Félix que es el lado de la simpatía. Porque era tan altiva, la tenía muy escondido, pero era una mujer muy simpática. Pues fue una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido en mi profesión periodística. ¿De ahí habrá surgido la idea de escribir? No, yo creo que ya, mi primer libro lo escribí hace 20 años, El Toreo Verdad. Pero bueno, he escrito también de la historia del Atlante, de libros de toros, varios. Y estos de los personajes que me dejan muy satisfecho porque invito a caricaturistas, ilustradores, dibujantes, pintores mexicanos a que cada uno dibuje un personaje y yo escribo una reflexión más que una semblanza o una biografía, una reflexión abuela pluma sobre cada uno de estos personajes que yo he seguido como aficionado desde niño, ¿no? ¿Y de dónde surge tu gusto por los toros, por toda la tauromaquia? O sea, porque eras actor de chico, además. Sí. Hiciste muchas obras de teatro. Así es. Esa es una faceta que no conocemos de Heriberto Murrieta. Estaba muy chiquito, Mariana, 6, 7 años y ya estaba haciendo teatro profesional. Yo sentía una emoción muy grande de salir a un escenario a los 6 años de edad a hacer obras infantiles profesionales frente al público, pero por otra parte un miedo pavoroso de no fallar en los parlamentos y en los diálogos. Era el Zapatero Remendón, aquel famoso actor de teatro infantil, y sí fue una parte muy bonita. Y luego los toros, mi padre, en paz descanse, era muy aficionado. Había querido ser torero, aunque su profesión era de contador público y nunca estuvimos demasiado cerca del ambiente taurino, pero íbamos a la plaza como aficionados y ahí me atrapó. Me asustó de entrada, obviamente, la sangre, el animal, el drama, el peligro. Sí. Pero después me cautivó y hasta la fecha pues creo que es una afición muy bonita la afición a los toros, a pesar de las críticas que recibe el toreo actualmente. Sí, ¿verdad? Porque a mí me llama la atención que a los 6, 7 años te haya atrapado ¿cómo se llama? Las plazas. ¿Sabes qué pasa? Que tuve una muy buena orientación de mi padre. Él me explicaba lo que ocurría en la corrida.
me permitió desarrollar una percepción artística de lo que es el toreo, y sus consejos y sus enseñanzas y la jerga taurina, el vocabulario, las anécdotas, pues hicieron que me adentrara mucho en ese ambiente desde muy pequeñito. ¿Y nunca quisiste torear? Lo he intentado con resultados desastrosos. No me digas. Pero es realmente una emoción muy especial el poder tú guiar la embestida de un animal bravo. ¿Cómo no? Sí. Créanme que es una sensación muy diferente y yo creo que se vuelca todo el espíritu artístico que puede tener un torero, además del valor, la intuición, la quietud, el aguante. Todo eso se funde en la interpretación del toreo. Y ponerte un traje de luces, que yo alguna vez lo hice, y ponerte enfrente una vaquilla. Exacto. O sea, te mueres de terror. También, ¿no? O sea, por chiquita que sea. ¿A ti te gusta la tauromaquia? ¿Sí te gusta la música? Pero sí me asusta. O sea, pienso lo mismo, que ya estando ahí sería completamente otra cosa que ser fanático de verlo o de conocer, no sé. Digo, ya estar ahí sería como una adrenalina extra, claro, que no sé si estaría preparada para exacto. Lo que ocurre es que es una actividad contraintuitiva. Claro. Lo que hace cualquier ser humano al ver venir un animal de 550 kilos hacia ti es correr. Por supuesto. Y de lo que se trata en el toreo es exactamente hacer lo contrario, de quedarte, de aguantar la embestida a pie firme y únicamente con los brazos y un capote o una muleta conducir la embestida, ¿no? Y eso hacerlo con arte y con sentimiento, pues caray, es algo muy complejo, ¿no? Oye, ¿por qué no nos cantas, Elan? Cántanos, Elan. Ok. Before you go, some things I should tell you. Prepare you for what you might not have seen, and the dreams you've had about this crazy world we're living in. Stay out of trouble, keep your eyes wide open for a different scene and who you might meet. Love the road you're traveling on, and believe now that everything is clear when it's all gone. And if there's one thing you're sure you wanna leave behind, let it not be the memory of you and me. And if there's one thing you're sure about, let it be the time you spend with me. And take it slow, something might come and lift you from your feet. And if you think you know, then it's time to let life show you a little bit more. And if there's one thing you're sure you wanna leave behind, let it not be memory of you and me. And if there's one thing you're sure about, let it be the time you spend with me.
lluvia muerde el polvo. Luna, tú como cómplice le has inspirado algún poema sordo. Vaga, solitaria la figura tibia, intacta. Bajo las estrellas ella se arrebata las ganas sin él. Pues él se ocupa en desgastar la noche y en tal derroche no hay nada mejor que andarse solo de cualquier modo. Nunca le faltará calor. Afuera es fría la ciudad y entre las piernas ella siente fuego. Nunca se miró tan mal y luce ingenua perderá otro juego. Vuelve a pisar sin duda en el vacío que ahoga. Pierde condición, se le marchita el cuerpo, tan sola sin él. Oh. Pues él se ocupa en desgastar la noche y en tal derroche no hay nada mejor que andarse solo de cualquier modo. Nunca le faltará, pues él se ocupa en desgastar la noche y en tal derroche no hay nada mejor que andarse sola de cualquier modo. Nunca le faltará calor. Duerme y solo así está bien. Serán mejor los sueños que el desvelo. Luna, tu luz logra crecer cuando devoras otro verso sordo. Otro verso sordo. Otro verso sordo. Otro verso sordo. La soledad, ¿no? Como en las noches esas lluviosas para oír Elan. Elan, sí, así se me antoja. Oye, Lani, ¿por qué dices que tus canciones son algunas de cortarse las venas? ¿Por qué? ¿Sabes que también es como cuando hago este tipo de cosas sola, como que te envuelve, entonces, no sé, se pierde un poco, porque con la banda como que igual nos podemos ir más rápido, entonces se pierde un poco el rollo de ser melancólico. Pero en realidad lo original y lo que está debajo de todo es muy así. Es muy blues la última producción de ustedes, ¿no? Como muy el último disco tiene una canción que se llama Stranger, que sí fue totalmente blues, fue una de las primeras que hicimos blues, y sí está bastante... Es un disco, digo, el último me gusta bastante. Ese es el chiste, ¿no? Del artista, ese es el chiste, reinventarse. ¿Dónde podría imaginarme Heriberto Murrieta que no fuera la crónica deportiva? Pues siempre... ¿Dónde te ves así como...? Me encantaría y he soñado siempre con hacer entrevistas a personajes diversos.
no por estar en este lugar, en este programa y en este canal, pero siempre he admirado mucho, y lo he dicho en muchas entrevistas, a Cristina Pacheco. Me gusta mucho esa conversación desprovista de escenografía, donde está el diálogo, la entrevista, las preguntas, por obvio que parezca, preguntas para poder conseguir respuestas. Así es. Entonces, eso me gustaría muchísimo, ¿no? Hacer esas entrevistas y está ahí escondido, o más que escondido, latente. Sí, pero hablando con el tema de la tauromaquia, retomando un poquito, y últimamente ha habido mucho relajo al respecto, sobre todo en España, que lo querían cancelar, aquí en México también. Y desde luego, pues todo la protección, al no maltrato a los animales. ¿Cómo lo ves tú siendo un fiel representante de la tauromaquia en México? Yo creo que prohibir algo es antidemocrático. Es decir, yo creo que quien no quiere ir a los toros, que no vaya, pero que no nos obliguen a quienes sí queremos ir a dejar de ir porque cierran una plaza de toros. Hay mucha confusión, hay muchos mitos también. Yo creo que no se va a la plaza a masacrar al toro, ni a ensañarse con él, ni a faltarle al respeto, a maltratarlo. Efectivamente hay un castigo paulatino durante la lidia, pero el aficionado no va a la plaza a ver correr la sangre, sino que va a ver la creación artística de un hombre junto con un animal, un ser vivo, que en cualquier momento te puede herir o matar, y ese es un grado de dificultad muy alto. Así que yo comprendo perfectamente y respeto, y siempre he respetado a los que están en contra de la fiesta, pero creo que es un espectáculo cultural con profundas raíces históricas en nuestro país, artísticas desde luego, y yo estaría a favor de que continúen las corridas de toros y que se nos respete este gusto a quienes queremos seguir yendo a las plazas de toros. Claro, pero por ejemplo a mí la verdad, a mí no me gustan los toros. Tengo amigos que son verdaderos aficionados a la fiesta, van hasta España a ver torear a mexicanos, pues. Hablaba también de la actitud no demócrata de prohibir los toros. Pero a mí me parecería, Heriberto, y con todo el respeto que también le tengo a toda la gente que ama la fiesta, tendríamos que enseñarle a hablar al toro para que nos diga si sí o si no. Si nos diga, ¿quiere que usted le den un de estos? Sí, vale, para adentro. Usted, no, yo no, entonces para afuera. Eso sería... Bueno, lo que ocurre es que es un animal criado para ese espectáculo que si no hubiera corridas desaparecería. Y hay un libro muy interesante sobre esto que estás mencionando exactamente, de Fernando Sabater, un famoso filósofo que tiene un libro que se llama Tauroética, donde dice que los animales no pueden tener derechos puesto que no tienen obligaciones, lo cual es un tema muy complejo que se presta a discusión, pero... tampoco se trata de ensañarse y de creer que como somos superiores, aunque ahí mismo le llama parientes inferiores a los seres humanos, o sea, no por ser nosotros superiores en ese sentido, tenemos por qué mostrar nuestra superioridad ignorantemente queriendo ensañarnos con un animal, ¿no? Eso me parece un complejo terrible, ¿no? Sí, o sea, hay ciertos cánones y hay un ritual y hay un respeto al toro, aunque pudiera parecer lo contrario. Se nos olvida también que el toro se come, la carne del toro es comestible. Y finalmente ver esto en la plaza de toros, a diferencia del rastro donde hay verdadera crueldad, o en la pesca, o en la caza, o las langostas que se hierven vivas, pues también digo, hay muchos otros temas que no se tocan con tanta frecuencia como la tauromaquia. Sí. Y por ejemplo, tú, Elan, ¿qué opinas acerca de esto que estamos hablando? Es un tema delicado, o sea, desde luego, pero creo que sí hay mucha gente que por moda dice que no le gustas, no sé, que el toreo o lo que sea, pero por moda, porque todo el mundo está diciendo es que no es correcto, no es esto, no es el otro. Es lo de hoy. Exacto, cuando realmente dentro de sus cabezas están pensando sí me gusta y sí me entienden, es algo... Sí pasa mucho eso. Sí, porque pues también por el miedo de que alguien voltee y les apunte y les diga, pues a ti, tú eres malo porque piensas así o sí. También vivimos en tiempos en los que si levantas la voz o dices alguna opinión que tal vez no va para donde todo el mundo está esperando, pues es hasta peligroso, ¿no? Entonces, se desconoce que gente inteligente, capaz, talentosa, con grandes valores, es aficionada a los toros. No se tiene por qué contraponer una cosa con la otra, ¿no? Claro. No hay sadismo. No hay sadismo en el aficionado ni en el torero. Y es un tema que no vamos a llegar nunca. Sí, no, ese es claro. Mejor nos vamos y nos cantamos una canción. Buena idea. Es más, una flamenca para que... ¿Qué te gusta de música? Me gusta mucho, Mariana, lo pop, me gusta mucho
lo mexicano, la canción ranchera mexicana. Me gusta mucho la música clásica también. Mis papás siempre me ponían la XLA, desaparecida en la radio del coche cuando me llevaban al Alexander Bain. Y me gusta mucho todo tipo de música, aunque no tanto lo muy denso, lo muy pesado del rock. Pero creo que tengo un amplio espectro en el iPod, porque ya los discos, Elan, ya no los vamos a usar. ¿Qué nos cantas, Elan? Venga. Pues una viejita, el primer sencillo del primer disco, o sea, cuando todavía era una niña. Venga. Between the lines, I get it. I read it when you spoke to me last night. Think I don't know what's going on here. Be sure I didn't come to steal your life. You leave before midnight. You're standing in the bright lights. Don't be afraid. Don't be afraid to come back to me. You leave before midnight. You're standing in the bright lights. Don't be afraid. Don't be afraid to come back to me. Yeah. And in disguise, I will come to you. And darling, tonight you will walk outside your soul. Don't be surprised if I told you you're not as strong as you were told. You leave before midnight. You're standing in the bright lights. Don't be afraid. Don't be afraid to come back to me. You leave before midnight. You're standing in the bright lights. Don't be afraid. Don't be afraid to come back to me. 'Cause no one's gonna know if you stay or if you go. If you do or if you don't, at least you won't be alone. 'Cause no one's gonna know if you stay or if you go. If you do or if you don't, at least you won't be alone. Leave before midnight, standing in the bright lights. Don't be afraid. Don't be afraid to come back to me. Yeah, yeah. Así o más sentido. No, bueno. Oye, Elan, ¿has querido también producir de pronto a otra gente? Sí, y especialmente, no sé, viajando mucho, puedes estar en el centro de alguna ciudad en el mundo y ves a alguien que tiene todo el talento del mundo y dices, tú, ¿no? Te quiero grabar ya y quiero hacer esto y el otro, pero la verdad es que, pues, en este negocio es mucho de un día quiero hacer esto y de repente te hablan y dicen, tienes esto, entonces... Claro. Y ahí se te va tu... Eventualmente lo haré, simplemente sí me falta un poco de tiempo. ¿Y qué otras cosas te gustaría hacer además de producir a Me gustaría, estoy escribiendo mucho, escribí un libro, me gustaría, llevo varios que como casi terminados, algunos terminados, guiones, me gustaría cine, como dirigir y actuar. ¿A poco actuar también? De lo mismo. Sí, me gustaría. Bueno. Pero drama, quiero una de dos, o comedia así loquísimo o drama tipo, denme algo para llorar. Okay. Como en medio que, nada. Y como lo que hiciste para la serie Paramédicos, ¿cómo pues fue eso la experiencia? es musicalización básicamente. Tienen unos temas que ya están en los discos y les gustó para esta serie y yo creo que va a quedar bastante bien. Oye, Heriberto, hay una parte dentro de una persona como tú, periodista,
que también quieres tener por ahí gente que enseñar, quizá, que contar, que contagiar tu experiencia. Alguna vez lo he pensado, pero no he insistido mucho en esa idea, porque ahora como que hay cierta contaminación de estilos fallidos, me parece a mí, con poco conocimiento del manejo del idioma, partiendo desde ahí, que sí sería algo interesante poder enseñar a los jóvenes a esto, que sin embargo es algo muy de vocación, muy de intuición natural. Claro, pero me parece que hoy es el tiempo, Heriberto, de entrar y decir, señores, está pasando esto y tenemos que descontaminar esto. Sí, tenemos que volver al bien decir. Sí, sobre todo, por lo pronto podría yo decir que soy enemigo de la crítica sin fundamentos. Yo creo que es importante pensar antes de hablar. Creo que es importante argumentar muy bien las cosas que dices, hablar con conocimiento, respetar. Creo en un concepto de hacer televisión con gran categoría. Por lo menos es la forma en que yo lo concibo, hacerlo con una cierta línea y con un cierto estilo, con mesura, pero con conocimiento también. Una cosa que sí es muy interesante, y en esto no sé si es bueno en algunas cosas y es malo por otras, que mi generación por lo menos tenemos tan poco el span de atención que ya no hay paciencia. Por ejemplo, en esto del Twitter, ¿no? Que tenemos tan poco espacio para decir lo que sea porque ya todo tiene que ser rápido. Se está perdiendo la paciencia para aprender ciertas cosas que son súper importantes. Exacto. Y el poder conversar extensamente, totalmente, ¿no? Porque ahora pasa cualquier cosa y todos o se creen políticos o se creen, ¿me entiendes? Como que todo va hacia eso mismo que hablábamos antes, que es como la moda de ir hacia algo porque todos los demás lo están haciendo sin fundamentos. Estamos tratando de evolucionar en ciertas cosas, pero estamos yendo hacia atrás en otras. Entonces es como, pues hay que mejorar, ok, perfecto, pero entonces hay que callarnos todos y hay que entender qué está pasando realmente. Claro, o sea, sabes que yo cerré mi cuenta de Twitter, estuve muy poquito tiempo ahí, me pareció una experiencia muy lamentable, una retroalimentación muy pobre, un nivel muy bajo, no me aportó gran cosa. Sí reconozco que el Twitter puede ser una herramienta para saber cosas y uno como periodista necesita estar enterado, pero fuera de ahí me pareció lamentable y aparte hay insultos. Eso sí. Te conviertes en carne de cañón y yo no siento esa necesidad de estar tan en contacto, ni me interesa compartir si me voy de viaje o me estoy comiendo una pizza, ¿me entiendes? Entonces yo prefiero mantener un perfil más discreto, mantenerme más en otro sitio y no estar en ese ruidero que es el Twitter, me parece, o el Facebook mismo. Tampoco estoy en Facebook, pero comprendo que son redes que ahora son muy modernas. Yo lo uso para como que realmente, o sea, tengo, y mucho es sarcasmo, el 99% de las cosas que escribo en Twitter realmente es sarcasmo. Hay gente que me responde muy enojada. Pero no te afectan. No, nada, porque aparte si viene un insulto lo que hago es responderlo con algo como que más, nuevamente que da más risa. Sí, pues es que son modos de comunicación. Son herramientas en la música. Son herramientas de comunicación que están en pañales, pueden estar en pañales. Es un proceso, me parece. Va a llegar un momento en que haya tanta madurez que va a ser una herramienta de comunicación cotidiana. Sí, pero bueno, seguiremos oyendo por Twitter, por Facebook, por lo que sea la canción, pero nadie la va a oír como la estamos oyendo nosotros. ¿Y no has oído cantar a Elan, por ejemplo? A mí me sorprendió muchísimo oír tu disco, creo que fue el 7º Elan, donde cantas canciones de José Alfredo. Sí, es un disco de covers que se llama Recuerdos y Tequila. Sí, fue un disco que al final, eran canciones con las que crecimos mi hermano y yo y los demás niños de la banda y así, pero más que nada era un disco que era para mis papás, para mi familia, para mi abuela, lo que sea, para las carnes asadas en Guadalajara, antes o después del mariachi o lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que todas las canciones originales siempre son mejor porque son originales. Estoy un poco en contra del covereo, pero cuando se hace con respeto y tratando de no pisar talones, creo que es muy... Pero se le puede dar tu propio sello, ¿no? Sí, que es lo que intentamos hacer. Cambia completamente la interpretación. Pero sí es difícil porque son canciones... fuertes, ¿no? Venga, una canción, por favor. What can I say when you got me at a bad time in my life? Should I say, when you look at me kinda strange, the disappointment is more than you'd imagined. I know these things won't ever be the same for me and you.
learn from you, my friend. You can't treat people like this, 'cause one day you can't treat people like this, 'cause one day they're gonna run away from you. And this time you let me down, and I won't forgive you. This time it's all your fault, and I won't forgive you. Oh, you tore me to pieces. Oh, you broke me to pieces. What should I say when you were the first to make up your mind? What can I say when it's never right, it's never wrong, and all the clues just happen to be gone? There was a time when I thought I could see through you. Now I just don't want to. 'Cause I'm tired of seeing you tired of me. I need to find someone who likes me. This time you let me down, and I won't forgive you. This time it's all your fault, and I won't forgive you. Oh, you tore me to pieces. Oh, you broke me to pieces. Ciérralo, ciérralo. Oye, ¿y qué hay de Rafa Sardina, que es un gran productor? Ha trabajado muy de cerca con ustedes, Sí, ¿no? sí, sí, varios discos. Llevamos creo que tres, por lo menos 3 o 4, algo con él. Increíble. Es un personaje, es una persona más allá de profesional. Te deja trabajar. Increíble. No, para mí es una de las personas que más me ha enseñado, que entras a un estudio y todos pueden estar haciendo sus cosas y piensas que va rápido, ¿no? Y de repente te dice, bueno, ¿ya estás? Y, pues claro. Y entonces vas y todavía no estás y él ya tiene todo, o sea, desde mucho antes. Entonces es impresionante. Oye, Heriberto, yo quería preguntarte algo. A mí me intriga mucho, uno de tus grandes maestros, como lo decías hace un rato, es don Jacobo Zabludovsky. Y él, pues me imagino que sigues viéndote con él, es un hombre que disfruta mucho la vida. Yo creo que a eso también te enseñó. Pues sí, fíjate, yo creo que mi padre y Jacobo han sido dos grandes referentes para mí, porque mi papá murió muy joven. Y luego, no es que Jacobo haya tenido esa figura dentro de mi vida, pero sí en el aspecto profesional, desde luego un maestro, y le he aprendido muchas cosas de su forma de ser, de su forma de desenvolverse y de su forma de hacer periodismo y de hablar inclusive, ¿no? Y sí es un hombre realmente, pues que me ha marcado mucho. Es un hombre muy culto, es un hombre muy simpático, con una ironía fina, desconocida quizá. Un hombre que platica muy sabroso, que tiene muchas anécdotas. Un hombre que sabe vivir, un buen esposo, un buen padre, un gran profesional. Un hombre discutido y polémico también, desde luego. Realmente muy interesante platicar con un hombre como él. ¿Y cómo es Heriberto Murrieta? Pues soy muy sensible, soy muy aprensivo, soy muy obsesivo de que las cosas salgan bien, me exijo mucho. Y últimamente estoy un poco con la fijación que me condiciona un poco de querer plantear lo que estoy diciendo de manera perfecta, o sea, darle un acabado perfecto a mi planteamiento oral. Y eso me viene ocurriendo
a últimas fechas, ¿no? Me gusta practicar muchos deportes. Sí. ¿Qué deportes practicas? Pues el fútbol, el esquí en nieve, el esquí acuático. ¿Qué otro deporte? Pues el tenis. Y me gusta ver el Jai Alai, por ejemplo. No sé si han ido a un partido de Jai Alai, que es un espectáculo formidable. ¿Cómo te va de papá, Bien. Me gusta mucho. Creo que es un amor muy incondicional, muy puro, muy grande el que se le puede tener a un hijo, ¿no? Estoy muy, muy contento en esa faceta. Me preocupa mucho también, me asusta mucho la ciudad y la realidad que vivimos me agobia mucho. ¿Cómo no? Y veo venir ese futuro caótico de esta ciudad cuando ellos estén más grandes y eso me preocupa ya desde ahora. Pero en general, pues es una experiencia bellísima. Y el trabajar en ESPN, ¿cómo ha sido la experiencia después de tantos años de haber trabajado en Televisa? Pues yo creo que es una plataforma muy interesante para seguirme desarrollando y perfeccionando, sobre todo la entrevista, que creo que es lo que más me gusta. Creo que el saber formular las preguntas correctamente y llevar una hilación en la conversación con el entrevistado. Aunque luego es difícil con futbolistas, el nivel realmente deja mucho que desear. Creo que es más interesante platicar con toreros, incluso con boxeadores que tienen una experiencia de vida muy cruda. Desde luego con artistas, con intelectuales, con políticos, con poetas, pues es muy interesante platicar. Sí. Ya lo creo, debe ser muy interesante. Sí. Oye, Elan, dime una cosa, tú vives en Estados Unidos, vives de pronto acá en México, y bueno, tus públicos, ¿cómo te ubican? Hay un público allá, otro público acá. De pronto eso es complicado, ¿no? No, complicado no. A mí me encanta, la verdad es que creo que una de las cosas que más me gusta de este negocio, de mi carrera, es el viajar, es poder conocer diferentes culturas y estar en Estados Unidos. Me gusta cuando estoy de gira, creo que se les hace interesante que una mexicana cante o componga en inglés y que realmente no se note como que no entienden bien cómo está la onda, ¿no? Me pasa lo mismo en Europa, me pasa lo mismo en Australia. Es una cosa bastante linda y me ha abierto mucho los horizontes en cuestión a pensar en diferentes formas y diferentes culturas. O sea, finalmente para ti eso es algo positivo, ¿no? Entre más lugares me toque conocer en esta vida, mejor. Claro. Pues ya nos vamos, Heriberto. ¿A dónde vamos, de veras, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. La verdad, gracias por invitarme. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos cantando, compadre. Gracias. Recordemos aquella que grabó Elan. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarme en mis ojos tristes, mirarte, ¿no? Que quisiste tanto, que quisiste tanto, quisiste tanto. Hay que comprar ese disco de Elan, ¿eh? Sí. Qué chulada de timba. Bravo.